Bienvenidos a Proa al Futuro Radio aquí en el Provincial. Como cada semana vamos recorriendo la tarea, la labor que se desarrolla desde el Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina y de tanto en tanto tenemos la posibilidad de dialogar con Julio González Infran, que es el secretario general justamente del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina para hablar, por supuesto, de muchos temas que tienen que ver con el área. ¿Qué tal, Julio? Gracias por recibirnos una vez más. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Julio, hay un tema, creo que en la Argentina, al menos en estos últimos tiempos, que está pasando por la situación de la hidrovía, ¿no? Un tema que venimos charlando, yo no diría que hace algún tiempo atrás, hace varios años atrás, Marina Mercante, hidrovía, industria naval, va todo como de la mano. Pero me gustaría, Julio, que nos dé una opinión un poco del presente, de lo que se habla, de tanto la esfera oficial, desde las distintas voces que salieron a hablar de la hidrovía, algunas voces que salen a hablar de la hidrovía, esto corre por mi cuenta, que creo que es la primera vez que escuchan la palabra hidrovía, pero igual dan su opinión. ¿Cómo está todo el panorama respecto a esto, a su criterio? Bueno, en primer lugar, creo que se generó una gran confusión en la gente, en la opinión pública, porque hubo sectores que empezaban a levantar banderas que la hidrovía, entregar la hidrovía, privatizar el río, entregar la hidrovía era atentar contra la soberanía. Hasta algunos, escuché que algunos comparaba el problema de hidrovía con el problema Malvinas, bueno, cualquier cosa, es un desastre. Eh, el gobierno no estuvo claro en bajar línea, explicar la decisión, salvo la última vez que Cafiero habló y explicó que van a licitar, que va a haber una licitación internacional después, dentro de un año. Mientras tanto, hay un estado de confusión. El gobierno ahora dice que se estatiza la hidrovía. La verdad que eso es un eufemismo. ¿Por qué? Primero porque el Estado no se puede hacer cargo de nada porque no tiene ni los galpones. Toda la estructura de dragado y balizamiento estatal que tenía el país fue totalmente desmantelada y vendieron hasta los galpones. Entonces, hoy no hay una herramienta mínima para poder encarar semejante infraestructura de servicio. En primer lugar. En segundo lugar, van a tener que crear una nueva empresa del Estado. Eso significa que tiene que haber una ley. Después que se pongan de acuerdo y salga la ley, hay que discutir el equipo que lo va a conducir a esta empresa. Y después que se pongan de acuerdo los equipos que lo va a conducir la empresa, se tienen que poner de acuerdo de cuánta plata van a invertir, porque una draga sale 34 millones de dólares. Necesitamos por lo menos 6 o 7 dragas para mantener todos los 1.500 kilómetros de río, más las embarcaciones auxiliares, etcétera, etcétera. O sea, hablar de estatizar significa tener un plan de acá a 5 años para ver si en ese momento nos podemos hacer cargo de una infraestructura de este tipo. De lo contrario, mientras tanto no hay más remedio que hacer una licitación internacional. El gobierno dice que estatiza esto porque no quiere decir que en realidad prorroga, porque lo que está haciendo es prorrogar la concesión con un dibujo, decir, bueno, yo cobro el peaje ahora, en vez que lo compre la empresa, lo cobro yo, y yo le pago a la empresa que está prestando el servicio. Eso no es una estatización, ni mucho menos. Y en el fondo el problema es que todo el mundo hay una fuerte opinión de que lo que está buscando el Estado es quedarse con una caja, lo mismo que pasa con Belgrano Carga, con la crisis económica que está atravesando el país. O sea, en la hidrovía hay un estado de confusión. Actores que hablan de la hidrovía, pero nadie habla de la flota. Vos fíjate que nosotros ahora discutimos quién asfalta el camino, quién draga el río, pero no discutimos de quiénes son los camiones o de quiénes son los barcos que van a utilizar esta infraestructura. Argentina no tiene flota. Todo el transporte de la carga se hace con bandera extranjera. Y esto es la verdadera esencia de la discusión. Si queremos hablar de la recaudación, nosotros tenemos que entender que el negocio no es dragar el río. El negocio es tener la flota y cobrar los fletes. Ese es el negocio. Que ese flete quede en la bandera, no como ocurre ahora que va totalmente a la bandera extranjera. Bueno, esa discusión no se da porque
la verdad es que la mayoría toca de oído en todo esto, lamentablemente. Así que yo no sé qué va a pasar dentro de un año con esta hidrovía, pero si después de tanto tiempo no se pusieron de acuerdo en hacer un pliego de bases y condiciones en tiempo y forma, sabiendo que esto tenía fecha de vencimiento, bueno, no sé en qué momento van a sacar un pliego de bases y condiciones. Ujú, ujú. Está claro. En el mientras tanto, la actividad sigue como se viene dando desde hace lamentablemente mucho tiempo, es decir, prácticamente sobre la hidrovía, la actividad argentina es nula, la bandera nacional es nula, no hay barcos, ya esto lo hemos hablado Claro, en otras ocasiones, es decir, que más allá de que haya alguna actividad que pueda empezar a fomentarlo, con los tiempos que nos está contando, que realmente son más que largos. Es una actividad que va a demandar mucho, yo me animaría a decirle muchos años, no sé, porque digo, si no hay un barco ni siquiera que tengamos como para empezar a trabajar, esto va a ser muy difícil. esto, lo que te digo es que no va a cambiar nada, va a seguir siendo, en la medida que no haya una discusión y un cambio real en estas cosas, va a seguir siendo lo mismo. Vamos a dragar el río para que el negocio lo haga la bandera extranjera, como es hoy, Ujú, como es hoy. Primero, la licitación internacional es claro de que va a venir una empresa extranjera a dragar el río. ujú, Eso es inevitable, porque no hay ni siquiera una empresa americana para que venga a, a dragar el río. ujú, Ni siquiera eso. O sea que va a ser una empresa internacional, inglesa, alemana, europea, rusa, china, no sé, en primer lugar. En segundo lugar, el flete, que es el verdadero negocio, lo va a seguir haciendo la bandera extranjera. ¿Cuál es nuestra ganancia? Esta es ujú, la realidad hoy de esta hidrovía Paraná-Paraguay. Nadie habla de la flota. La discusión se tiene que dar en el marco de qué manera vamos a aprovechar esta obra de infraestructura que estamos financiando, que estamos ayudando a desarrollar. Eso es la discusión que se tiene que dar. Y no de quién va a ser el que va a dragar. ujú. Bueno, estamos en una situación difícil y complicada, pero fundamentalmente porque no hay definiciones políticas concretas y seguras. Eh, ¿Qué pasa si la empresa que hoy está con contrato prorrogado decide no seguir trabajando? Claro, ¿Eh? se ¿Qué acaba hacemos? se acaba todo. Escuchame, ¿qué hacemos? Bueno, estamos poniendo en riesgo, la verdad, una infraestructura muy necesaria para el comercio exterior, porque al reducirse el calado del río, ya que el río todos los días llena los canales, al reducirse la profundidad, vamos a sacar cada vez menos carga. Se resiente el comercio exterior, el costo aumenta porque el barco, en vez de salir con 40.000, sale con 30 o con 20. Los costos son mayores. Ujú. Estas son las consecuencias de la situación actual. No sé qué va a pasar. Eh, Ni siquiera sé cómo va a ser el nuevo pliego de bases y condiciones, porque algo que el ministro Meoni armó, que es un consejo asesor entre gente del sector, hoy está desaparecido. Ujú. Da la sensación a partir de las palabras que vamos escuchando, Julio, que se va a dar como se viene dando en esto de que en definitiva quienes van a sacar rédito de la hidrovía son los extranjeros, son las empresas que Pero van a ninguna utilizar la duda, hidrovía como una autopista, ¿no? nosotros no tenemos con qué empezar. El negocio del dragado lo va a hacer el extranjero y la carga se la va a llevar el extranjero. Ujú, claro. Lamentablemente es así, Ujú, con toda la objetividad del mundo. sí, sí. Eh, Distinto sería si decimos, bueno, vamos a licitar, no podemos hacer otra cosa porque no tenemos herramienta, pero vamos a construir una herramienta que acá 5 años se pueda hacer cargo de este proceso. Entonces hay que sacar una ley, discutir el problema, empezar a organizarse para dentro de 5 años tener una empresa estatal como algunos sueñan, por un lado. Si no planificamos ni siquiera el vencimiento que era, todos sabíamos que vencía la licitación y que teníamos que preparar el nuevo pliego de bases y condiciones.
dejamos que se venza, tuvimos que prorrogar 90 días, como si eso fuera una cosa rápida, y ahora estatizamos, entre comillas, por un año. No tiene sentido. Es decir, este es el problema. Argentina no planifica, viejo. Este es un drama. Ujú. Está claro. Julio, en base un poco a lo que estamos hablando, lo traslado al mundo de la política. Ya me imagino la respuesta, me parece que más o menos va sobre algunas palabras que ella dijo, pero como ve un año, ella, en el medio de la pandemia, da la sensación que la gente, más allá de que adore la democracia, no hay mucho ánimo de elección, digo, y aparte no sé si la gente está al tanto de opciones y demás, como que hoy o este año la elección para el común de la gente va por un costado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve el panorama político en este año que es electoral, no? Bueno, si uno tuviera que analizar esta situación, en democracia, tenemos el nivel de pobreza más grande de la historia. Ujú. Porque la población argentina, el 50% está dentro del nivel de pobreza en democracia, en primer lugar. En segundo lugar, por más que haya cambio en el Congreso, la política no va a cambiar, va a continuar el modelo. Porque para cambiar esto hay que tomar medidas muy profundas en lo económico. Hay que cambiar el sistema económico, hay que cambiar el modelo de país. Y no veo que haya fuerza política capaz de hacer semejante cosa. Objetivamente, no lo veo. Eh, yo creo que va a pasar un largo tiempo hasta que tengamos una verdadera opción de cambio, como se está planteando el problema. Porque aquellos sectores que de alguna manera coinciden con esta idea de que tenemos que tener un cambio profundo, no tienen hoy la fuerza política, el apoyo político necesario para llegar al Congreso y producir esos cambios. Así veo las cosas yo hoy. Hay gente muy capaz, como por ejemplo Pichetto, un dirigente de mucha envergadura, pero no tiene fuerza política. Le discuten gente que nunca han hecho nada para poder hacer cambios necesarios. Pero está todo así, está todo muy confuso. No, las cosas que nos están ocurriendo, fíjate, lo que pasa por ejemplo con el campo. Semejante movilización para producir, porque el campo está dejando de producir, porque la carne es una medida equivocada, lo que se ha tomado, no va a haber productores, vamos a reducir nuevamente las cabezas de ganado. Estamos como en la vieja época, donde había la famosa veda de carne, porque se habían eliminado casi todos los vientres y Argentina se quedó prácticamente sin ganadería. Bueno, situaciones de este tipo, si no exportamos nosotros no ganamos guita. Y la carne va a seguir aumentando. De hecho está más caro. Desde que sacaron la medida hay un nuevo 10% más caro la carne. Bueno, este tipo de cosas hace de que el camino por el cual se quiere transitar o se está transitando, para mí es el equivocado. Y vamos a tener crisis más profundas todavía. Bien. Cuando no hay mucha idea de cambio, generalmente sigue todo como está. Ese sería el resultado de, no digo de la elección, ¿no? Porque ya estaríamos haciendo futurología, pero digo, en general se ha dado esto en la historia, ¿no? Cuando no hay una oposición que resalte, que venga con propuestas innovadoras, que la gente ponga en duda la gestión oficialista, en general sigue todo como está, ¿no? Pero claro, si la oposición se ocupa de criticar porque el gobierno vacuna bien o vacuna mal, como si viviéramos en un país que estamos creciendo y desarrollándonos, que producimos, que tenemos fuente de trabajo, que tenemos industria y que la preocupación es la vacunación nada más. Bueno, pero la realidad es que estamos discutiendo cosas que no son trascendentes de ninguna manera y estamos olvidando lo más trascendente. Nosotros tenemos que aumentar la exportación, fíjate. Para aumentar la exportación, nosotros tenemos que tener primero una política clara de exportación.
tratar de que el hombre de campo invierta, plante, porque tiene expectativa de venta, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que aumentar las superficies cultivables. Para eso hace falta infraestructura de riego en el país. Nadie habla de esto. Nadie habla de la infraestructura de riego para recuperar las tierras semiáridas que tenemos. El 70% del territorio nacional es tierra semiárida. Buenas tierras que le falta agua. ¿Y cuál es nadie hace esa propuesta? Todos quieren administrar el modelo que tenemos ahora con la superficie cultivable que tenemos ahora. Y no vamos a crecer así. Por eso creo que no veo con mucha expectativa estas elecciones que vienen. Julio, ¿cómo está el gremio, cómo está el Centro de Patrones Puertas Adentro en relación a, por ejemplo, tema obra social y otras actividades que están desarrollando? Bueno, nosotros hace poquito tuvimos una elección interna, cumpliendo los estatutos. Hemos cambiado la comisión de la obra social, hicimos una votación democrática como corresponde, y hemos cambiado la conducción de la obra social para poder seguir avanzando y renovando las autoridades. Tenemos gente joven en la conducción y bueno, estamos por supuesto sosteniendo una obra social en un momento de crisis muy difícil, pero gracias a Dios la buena administración hace que podamos resistir todo este desastre económico que estamos viviendo. Por supuesto que nos achicamos en aquellas cosas donde no podemos crecer ya porque no es negocio como es la construcción. Vos fíjate que el aumento en el costo de construcción es tan grande que casi duplica o triplica los presupuestos de construcción que teníamos el año pasado. Entonces es muy difícil seguir creciendo así, pero desde el punto de vista del mantenimiento del servicio está muy impecable. Sí, tal cual. Bueno, muchas construcciones se hicieron en estos últimos años, básicamente con las nuevas delegaciones y demás que se han inaugurado, de las cuales hemos visitado algunas de ellas, incluso en los mismos días de inauguración. Hoy sería prácticamente imposible hacer ese tipo de obras. No hay ninguna posibilidad porque los costos no te dan, bajó la recaudación, la gente no tiene trabajo, en fin, es la tormenta perfecta esta. Baja de recaudación y aumento de costos. No hay manera de encarar un proyecto de largo plazo. Más de un año y medio no podés proyectar nada hoy. Esta historia es siempre la misma, ¿no? En este tipo de crisis siempre los que se perjudican ya sabemos quiénes son, pero siempre se benefician lo mismo, ¿no? Porque digo, Sí. en esta historia siempre alguno gana, aunque parezca mentira. Sí, pero no somos nosotros. No, claro. Los que ganan son los de afuera. Andá a preguntarle a los muchachos que viven en la frontera, por ejemplo, los que viven en la zona de Posada, Misiones. Los paraguayos, por ejemplo, cruzan masivamente a Argentina, porque para los paraguayos Argentina vale 2,50 pesos. En cambio, los comerciantes argentinos están trabajando con clientela paraguaya. Pero si vos no podés cruzar del otro lado porque no podés comprar nada, porque la moneda no vale nada. Entonces, este es un poco el tema. Mirá las contradicciones que se dan acá. Los comercios paraguayos están todos enojados con el gobierno argentino porque nadie cruza a Paraguay a comprar. Y los comercios argentinos están contentos porque pueden cruzar los paraguayos y reemplazan al mercado argentino que tampoco puede comprar acá. Así están las cosas, ¿eh? Sí, y como vienen a llevarse las cosas por ahí a mínimos costos y mínimas cantidades, después vienen otros y se llevan cosas más grandes en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Bueno, porque estamos baratos para el extranjero. ¿Qué va a hacer? Exacto. Julio, no sé si quiere agregarnos algo más en esta charla que está teniendo aquí con Pro al Futuro Radio, que por allí no hemos analizado y quiera profundizar un poco. Bueno, no, está bien. Yo creo que hemos avanzado bastante. Son los conceptos que hemos vertido. Es el pensamiento que vamos llevando. La verdad que vamos a volver a la carga nosotros, a volver a trabajar por una nueva ley de malla mercante. Estamos tomando
relaciones y estamos tomando impulso para volver a la carga, vamos a ver qué pasa. Así que no hemos claudicado en esa lucha. Ujú. Está muy bien. Bueno, ojalá que alguna vez dé su fruto, ¿no? De tanto trabajo de todos los sectores, ¿no? El sindicato, La guerra que trabajadores, se pierde es la guerra que no se pelea. tal cual. Siempre hay que estar ahí atento y preparado, como siempre. Claro. Julio, un gusto como siempre hablar con usted y bueno, y repasar estos temas que yo recuerdo cuando arrancábamos con este programa hace 7 años atrás, más o menos, y hablábamos de la Marina Mercante, había que explicarle a la gente qué era la Marina Mercante. Hoy está en discusión de todos, pero Sí. bueno, Hoy todo el mundo habla de la claro, hidrovía. Antes nadie sabía de qué se y trataba. bueno, igual hoy todo el mundo habla y no saben mucho de lo que se trata también, ¿no? Sí. Es así. Julio, un abrazo, gracias como siempre. ¿Eh? Gracias, ¿eh? Que tenga buen programa, Muchas Marcelo. gracias, Gracias. hasta luego. La Chao, palabra chao. de Julio González Infran, aquí en, por supuesto, Pro al Futuro Radio, analizando distintos temas que tienen que ver con la coyuntura del sector, pero básicamente está claro una de las discusiones más importantes que se está dando por este tiempo, que es la hidrovía de los ríos Paraná-Paraguay, la situación de la marina mercante y la coyuntura política económica, que para un gremio siempre está vigente, porque se enmarca en las posibilidades que pueda tener un sector de crecimiento o no a partir de la labor que se desarrolla. Bien, estamos llegando al final, compartiendo como siempre este espacio del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina con nuestro invitado, el secretario general Julio González Infran, y con ustedes, que si gustan permanentemente de conocer temas vinculados con el área de la marina mercante, la industria naval, y como siempre decimos, sin la necesidad de ser especialistas en el tema, aquí cada semana tenemos distintos invitados que nos van llevando a estos temas, porque son temas como muchas veces los dirigentes del sector lo anuncian, son temas de la unidad nacional, son temas de repercusión nacional, son temas de la agenda nacional, son temas que deberían ser incorporados permanentemente en las discusiones políticas, electorales, y aprovechando justamente este año que va a haber elecciones y donde va a haber cambios legislativos, o al menos cuando hablo de cambios no me refiero al resultado final de la elección, sino cambio de dirigentes y dirigentas que están sobre una banca tanto en los consejos deliberantes, en las legislaturas provinciales, en el Congreso Nacional, y eso de alguna manera también va a modificar las posturas sobre este tipo de temas de la agenda nacional que van a estar seguramente, o al menos es el deseo del sector marítimo fluvial, sobre esos pupitres que están en los distintos espacios legislativos de la República Argentina. Nos reencontramos, como siempre, aquí en Pro al Futuro Radio por el Provincial.